Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Lisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y aparte, gracias por estarse uniendo. Sabes que tenemos un PayPal por si quieres aportar en estos temas. Bueno, ya sabes de que hemos tocado varios temas. Y esto tiene que ver también con Jesús. Hablar de Jesús casi siempre tiene muchas vertientes, tenemos muchos libros, tenemos muchas cosas lo suficientemente interesantes que tienen que ver con esa figura, porque hoy en día podemos denominar que es una figura como tal. Algunos hablan del mito, sí, también hablan de las cuestiones bíblicas, y casi siempre cuando nos referimos a él, casi siempre es una figura. Pero vamos a hablar en este tema de lo que vendría siendo cómo es que se creó este mito que tiene que ver con Jesús. Esto viene de Revelation of Awareness Newsletters. O sea, para que si lo quieres leer completamente en inglés. Y entonces quien fue el intérprete de este reportaje es Paul Shockley. Entonces vamos a ir hablando de todo esto. ¿Cómo se comenzó lo de la cristiandad? Empecemos por ahí, porque casi siempre no vamos a hablar de religión, pero sí del contexto. Ahora bien, esta conciencia hay que recordar que en la historia de Jesús, la primera palabra escrita fue aquella que se escribió hace, pues ya, varios tiempo. Podemos decir que más allá de unos 80 años después de su existencia en este plano. También hay que informar que el compuesto conocido como la entidad, hay que tomarlo así, Jesús era aquella que se recopiló en una variedad de información. Recordemos que pues estaban los escritos. Hoy en día es muy fácil recopilar información desde internet o con un teléfono celular y con un video. En aquella época no quedaban más que los escritos. Esta conciencia indica que esencialmente bajo Constantino el concepto de la religión, que ya sabemos que es la católica o universal, que sería la palabra católico, quiere decir universal, para que se den una idea. La religión oficial romana era un compuesto de varias escrituras religiosas y fueron reunidas para formar lo que es ahora, lo que nosotros conocemos desde que tenemos uso de razón como la religión. Ahora bien, y esto tiene que ver a su vez con el cristianismo. ¿Qué más? Muchas de las escrituras fueron ensambladas de varias fuentes reunidas, consistiendo que de esos varios escritos sale la Biblia. Ahora bien, la evolución que ha tenido la Biblia es, esta conciencia sugiere que hay un libro escrito, para que tú lo sepas y lo busques, de Lloyd Graham, titulado Engaños y mitos de la Biblia. Y en inglés se llama Deceptions and Myths in the Bible. Este libro entra al origen de las historias relatadas, todo el Antiguo Testamento, recordemos que está dividida Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron tomados literalmente, en muchos casos palabra por palabra, concepto por concepto, de las escrituras más tempranas. Un ejemplo sería la historia de Noé. Sus 4 hijos fue tomada de estas escrituras que predataron por mucho tiempo a las historias del Antiguo Testamento y que usaban términos y nombres para los hijos que eran idénticos a aquellos reportados en el Antiguo Testamento. Esta conciencia indica que la historia, por ejemplo de Moisés, fue robada de un mito sirio,
porque les digo, tiene muchas vertientes y mucha gente lo ha tomado literal, que viene de ahí cuando ha retomado varias cosas, que cayó en relación a una entidad llamada Misis. Esta conciencia indica que un gran número de las historias dentro de este Antiguo Testamento fueron resultado del intento de sacerdotes hebreos de crear un juego de mitos también, porque también la Biblia tiene mitología, e historias por medio de las cuales podrían organizar su propia religión, también aunado a eso la propia filosofía, para formar una sociedad más cohesiva y que ha llegado hasta estos días. Esta conciencia indica que los trabajos, por lo menos de Lloyd Graham, ahondan lo bastante profundo para encontrar estas historias más tempranas de Babilonia, que la fuente de la historia del Jardín del Edén, a través de la cultura siria y otras culturas y archivos e historias que también penden de la India. Les digo, no es tan fácil de que cualquiera te pueda decir, es que la Biblia se interpreta literal. No, porque francamente viene de varias vertientes. Ahora bien, esta conciencia indica que incluso también el Nuevo Testamento es ensamblado de patrones relacionados con historias tomadas de fuentes tempranas como el Zoroastro, Mitra, Krishna, Buda, Egipto y otros, en el cual muchos versos están literalmente y parafrasean escrituras más tempranas, y muchas de las historias atribuidas a lo que sería esta historia de Jesús fueron levantadas directamente de estas otras escritoras. La historia de Jesús, por su parte, también como uno que fue tomada de escrituras más tempranas. Esta conciencia indica que es importante que estas entidades comprendan que los orígenes de la Biblia no fue escrita de Dios, o sea, digamos de que bajó su manita y empezó a redactar todo y nos la dejó de regalo. No, las cosas no funcionan así, sino que vinieron de escrituras más tempranas, de diferentes culturas, naciones, en el tiempo en el que estos también sacerdotes hebreos recopilaron este trabajo. Esta conciencia indica que estos países fueron plagiados, fueron después etiquetados como paganos, porque recordemos que siempre para el hombre han funcionado para unos cuantos cientos intereses. Naciones cuyas filosofías eran paganas, pero esto ocurrió solo después de haber sustraído todas estas historias. ¿Cómo estos símbolos influyen en las entidades? Esta conciencia indica que a lo largo de la mayor parte de este pasado, estaríamos hablando de un periodo aproximado de 2000 años de edad, de la era de Piscis, las entidades se han inclinado más hacia estas interpretaciones abiertas y poco profundas de las historias, en vez de venir profundamente de los significados ocultos. Con el advenimiento de la psicología, se ha vuelto a tomar importancia al simbolismo, y que en lo que concierne, y por lo menos a Freud, en cuanto al estado del sueño, se le da énfasis a la importancia de los símbolos, y ya que los símbolos empezaron a volverse más significantes, las entidades empezaron a reconocer también el simbolismo en otros niveles que previamente habían sido ignorados o se habían olvidado. En conciencia indica, sin embargo, que en el pasado la mayor parte del énfasis en las escuelas secretas estaban en el simbolismo, en vez de los mensajes racionales. Esta conciencia indica que también había rituales que habían estado establecidos y estaban en las iglesias, sobre todo en la Iglesia Católica o Universal. Realmente son simbolismos, el doblar la rodilla ante el altar y varios rituales que tienen lugar
tiene cierto significado simbólico, y este simbolismo es el que subconscientemente entiende mejor que la mente racional. Esta conciencia indica que si las entidades no pueden y no reciben entrenamiento o enseñanza de la importancia y significado de estos símbolos, se vuelven víctimas de aquellos que entienden el poder y el control disponible a través de esta manipulación de símbolos. Pasamos a la cuestión interesante. ¿Cómo fue creado el mito por lo que respecta a Jesús? También tienes que comprender que Jesús era un compuesto de diferentes entidades y el nombre fue escogido varios centenares de años más tarde, y esto tuvo que ver con el concilio de Nicea, que también metieron mano, y te lo platiqué por un programa en Rumble de un estudioso que sacó su libro con respecto a conversaciones con Jesús, en donde la entidad Constantino ordenó a las varias sectas religiosas en aquel entonces juntarse y decir, bueno, de aquí vamos a crear una sola religión para Roma, una religión que sea universal, que se incorporen a todos los aspectos de varias religiones para que todos pudieran aceptar y podrían suscribirse a ella. También tenemos que tuvieron influencia de Apolonio de Tiana. Esta entidad, Apolonio de Tiana, es la figura central de cierta orden religiosa en la antigüedad, que era prevaleciente en Roma, y su vida estaba incorporada dentro de la Santa Religión Romana, o que ahora tenemos lo que se llama versión católica, de la épica cristiana que se convirtió en la religión oficial romana, aproximadamente 300 años antes de Cristo. Esta conciencia indica que esta energía de Apolonio estaba incorporada. Había también energías de varios otros líderes espirituales o sectas religiosas de aquel entonces que eran romanas, cuyas historias también fueron incorporadas, y estaban aquellas personalidades espirituales o deidades de otras órdenes religiosas romanas, cuyas historias o que también tenían mitos religiosos que venían de otras culturas. Krishna, ese es uno que van a identificar de la India. Era uno de los cultos religiosos y grupos en Roma, y su historia fue fusionada con la de Apolonio de Tiana. La historia de Krishna, cuando esa entidad entró a la tierra, nacido de una virgen, y quien intentó salvar a las personas del error y del pecado, pero fue colgado por sus esfuerzos. Curioso con lo que pasa con la crucifixión. Esta conciencia indica que esto estaba incorporado en la historia de Jesús, y la historia de Apolonio también era parte de esta historia. También había entidades cuya religión era aquella de rendirle culto al sol, que se le denominó en Egipto Ra. Ahora bien, en la cual estaba el sol y las 12 casas o los 12 signos. Y estos adoradores del sol tenían su historia de Jesús, en la que el Dios solo tenía 12 discípulos. Y estos 12 discípulos, claro, reflejaban 12 signos de aquellos que eran adoradores del sol en Roma. Pero les digo, también hubo culto en Egipto hacia Ra. Entonces, todo se fue como que mimetizando, digamos, para crear lo que conocemos ahorita. Por supuesto, una religión astrológica, el compuesto conocido como Jesús. Esta conciencia indica que la combinación de muchas diferentes órdenes religiosas y organizaciones romanas, formando un compuesto en el cual el carácter heroico central era el Hijo de Dios, teniendo 12 discípulos, siendo nacidos de una virgen, y cuyo intento y propósito era ayudar a que la humanidad se salvara. Y por sus esfuerzos, la entidad fue muerta y puesta en una cruz, como lo acabamos de comentar. La entidad teniendo también ciertos poderes milagrosos, incluyendo aquel de el poder sanar
tocando o levantar a los muertos, milagros que se les denominaron, o pasar estados de animación suspendida como algunos de los maestros de la India, que se ha demostrado a lo largo de la historia todo esto. También la Iglesia Católica intentó destruir a Jesús y su familia. Hay un aspecto de este compuesto conocido como Jesús, que se trasladó al oeste. Recordemos que tenemos miles de historias, porque todo no acabó con la crucifixión. Hay estas historias alternativas. Y esto fue a la India y a Cachemira. Hay un libro que tiene que ver con Jesús y Cachemira. Y se grabó como haber sido la entidad conocida como Jesús, viviendo ahí hasta una edad madura. Otro aspecto de este compuesto continuó hacia este y yéndose hacia el este junto con la Santa Familia. Y le nació un niño a través de María Magdalena, que también eso se cuenta. No podemos decir cosas que no son, porque hay muchas vertientes, y entrar con Jesús es una figura de controversia, yo lo he dicho. Esta conciencia indica que eran conocidos como la Santa Familia, la cual la Iglesia Católica hizo cada esfuerzo para erradicar y destruir y quitar cualquier rastro de información rodeando a esa entidad. Pero aquí entrarían los templarios, que hicieron también cada esfuerzo para conservar, promover y continuar el linaje santo, incluso al punto de que unos cientos años más tarde tomaron a la Santa Familia, los descendientes de esta Santa Familia, al Nuevo Mundo a través de Terranova y en lo que después sería llamado nuestro país vecino de arriba. Esta conciencia indica que en este sentido la entidad que contribuyó al compuesto conocido como Jesús fue al oeste, mientras que la entidad que contribuyó al compuesto conocido como Jesús fue hacia el este. O sea, tenemos dos vertientes para que entendamos. Esta conciencia indica que por supuesto había todavía otros. Esta conciencia indica que al intentar discutir esta historia que conlleva a Jesús de una manera tradicional, se abre una caja de Pandora, porque yo les digo, todo esto trae mucha controversia, y no estamos hablando de religión, sino lo que hay, de discrepancias, que cuando te estás acercando a buscar una verdad de la materia, porque el Jesús de la Biblia, siendo un compuesto de varias diferentes entidades, no es la verdadera historia. También entrarían estos de Loclayo. También creó un Cristo mítico, para que entiendas. En la creación de un mito, para que las personas de Roma se centraran en él, tanto como en el que está ahora siendo creados por los esfuerzos del NOM, de establecer un nuevo orden religioso, una religión mundial con todas las entidades para que se pueda usar como un tipo de compromiso, donde con el tiempo la entidad conocida como Cristo en la mitología cristiana y la entidad conocida como Mahoma y las entidades de las religiones orientales, porque también tienen muchas, entre ellas Buda, entendámoslo así, hasta Confucio, a los varios diferentes líderes religiosos de diferentes regiones y del mundo, estén todos parcialmente representados en una especie de nuevo compuesto. También está esta cuestión crística, pero también nos han manejado mucho lo que es el anticristo. Para algunos el nuevo Mesías y para otro todavía está por determinarse, pero es mucho como tratar de intentar reunir todas las religiones. Esta conciencia indica lo que ocurrió en Roma, un esfuerzo político por Constantino de recoger las energías y grupos religiosos contradictorios y reunirlos para tener la guerra y la lucha entre estos grupos que estaban dividiendo Roma, porque todo se ha agarrado, a decir verdad, para un esfuerzo político. Hasta esto son cuestiones políticas. Y imagínense, en la edad de Roma.
La acción de Constantino fue que les informó a estos líderes religiosos de las varias sectas belicosas en Roma, que si ellos no se juntaban y se asociaban con una especie de religión compromiso, su religión no sería reconocida o legal en Roma, aunque la mayor parte de estos vinieron y pusieron su mejor esfuerzo en dar su propio dogma religioso, en particular, y valores y su deidad en el compromiso que se formó, en el cual se convirtió en la Santa Religión Católica Romana, Holy Catholic Religion. Y católica, volvemos a reiterar, significa universal. Esta conciencia indica que esta acción y estas entidades no estaban totalmente satisfechas. Nadie estaba completamente satisfecho, pero cada uno había contribuido parte de su religión y ellos podían sentirse seguros que su religión sería conservada, enterrada en la religión cristiana. El nombre de Jesús fue escogido como el nombre de un héroe o pieza central porque significaba ni él ni ella. Era una palabra neutra en aquel entonces. Se consideraron muchos nombres, entre esos Zeus. Estaban aquellos que habían propuesto el nombre de Zeus, pero muchos objetaron porque Zeus era un dios griego y los romanos no quisieron tener nada que ver con dioses griegos, para que vean cómo se movieron históricamente hablando. Por consiguiente, buscaron encontrar un nombre romano, un nombre que fuera neutro, que en Roma podría usar esto como su propio dios. Y el nombre eventualmente vino a la vanguardia, que ese sería Jesús o Jesús con H. Y era un término hebreo que significaba ni él ni ella. Era neutro. El nombre de Cristo era originalmente Cristos con H. Jesús Cristo. Y Cristo significa el claro o el iluminado o Jesús el ilustrado. La entidad de Cristo había sido reconocida tradicionalmente mucho tiempo antes de ese tiempo. El griego tenía un carácter cuyo nombre era Crestus o Crestus o Crest, significado de altura o cima. Y había varios otros tipos de Cristos, para que veas que la historia de repente nos revela cosas interesantes. Hubo muchos Cristos antes de lo que fue Jesús. Hubo también un Cristo de color negro, el Cristo en ciertas culturas, y otras culturas tenían su versión del Cristo. En India, conocido como Krishna. Esta conciencia indica que Krishna es la versión de la India de un ser crístico. Había muchos Cristos antes de Cristo Jesús. El término se usó más allá del tiempo, y vamos a hablar de la Atlántida. Y por consiguiente, cuando buscaron un término más allá para llamar su nuevo compuesto en la nueva religión romana, el concepto de Jesús Cristo, Jesús el Cristo, fue el resultado, ya que la mayoría de las entidades podían aceptarlo porque no tenían hostilidad hacia cualquiera de esos términos. Y hablamos de historia. ¿Tiene un valor este mito? ¿Es real? Pero históricamente es falso. El valor del mito es absoluto y totalmente real, y su efecto en las entidades es absoluta y totalmente real, pero los aspectos históricos han venido cambiando y se ha venido distorsionando para que cuando las personas hablen de una mortaja que cubrió a Jesús, aun cuando sea la mortaja genuina, realmente pudiera haber sido una mortaja que cubrió a alguien más, tal vez a Apolonio o a alguna otra entidad que murió por otra parte en una cruz en compañía de miles de otros que murieron en la cruz durante ese tiempo. La conciencia indica que por supuesto había una entidad cuyo nombre era Jesús con H,
y esta entidad vino de Nazaret. Vivió en el área de Nazaret y por consiguiente hubo una entidad, Jesús de Nazaret, que era una de las varias entidades en el compuesto, pero muchas de la información atribuida al compuesto era información que se relaciona con otras entidades, Apolonio de Tiana por un lado y Krishna por el otro, y el dios Sol complementaba la idea de los adoradores del sol romano, Helios como otro. Esa conciencia indica que comprende que esto es sumamente confuso para muchas personas y no espera que las entidades entiendan esto totalmente, ni le interesa si las entidades aceptan esto. Esta conciencia solo se dedica a dar la verdad como se ve, en contestación a preguntas que hicieron en este reportaje. Los milagros e historias bíblicas vinieron de fuentes más tempranas. Esta conciencia indica que la historia del agua en el pozo, el lavado de pies y la sanación del hombre ciego pueden encontrarse en escrituras religiosas que también son antes de eso, de otras fuentes, otras culturas antes de la historia cristiana. Estos están documentados en escrituras culturales más tempranas de otras áreas del mundo y fueron incluidas en la historia cristiana como parte del compuesto total de una creación mítica, hacer mito de todo esto, que podría servir como una religión para los romanos. Ahora bien, todo mundo se hace la gran pregunta, ¿cómo sobrevive Jesús a lo que le pasó de esta crucifixión? Esta conciencia indica que aparece que en la historia de Jesús, Jesús, o sea, sería Hei, S-O-O-S, de Nazaret, esta entidad tuvo un seguimiento que fue crucificado en la cruz, que la entidad Jesús de Nazaret era una de sus estancias. Había aprendido mucho de estudiar las enseñanzas indias. Por ejemplo, esta entidad había aprendido el arte de la animación suspendida y cuando esta entidad fue crucificada, él dio la apariencia de estar muerto, pasando a un estado de animación suspendida. Una vez era supuesto que él estaba muerto o pensaron que él ya no estaba con vida. Fue quitado y puesto en una tumba y después resucitó. Esta conciencia indica que esta es la entidad que fue con María Magdalena en dirección a Francia e Inglaterra. Esta conciencia indica que la entidad de Tiana fue hacia el oeste, hacia India, y muchas de las conciencias que se atribuyeron después estaban asociadas con reflexiones de la historia de Cristo y por consiguiente se presumió que él era Cristo. Esta conciencia indica que entendiendo que estas entidades eran cada una contribuyentes a la historia de Jesús el Cristo, uno no puede ver cómo pudo haber muchas diferentes formas de evidencia de la historia de Cristo, que continúa en diferentes direcciones. Esta conciencia indica que también sería posible que se rastreara a Krishna a través de ciertas formas de evidencia para sugerir que Krishna se había movido en lo que sería el tiempo, conocido como la era cristiana, y habría reencarnado o era. De hecho, la entidad de Jesús el Cristo, el argumento sería así. Hay una gran similitud entre Krishna y Cristo, por consiguiente, debido a esos y estos eventos, implicaría que este Krishna reencarnó entonces. Continuó ese trabajo en la Tierra Santa durante el tiempo de la Roma temprana. Esta conciencia indica que esto parecería que alguna clase de evidencia que algunas entidades aceptarían y llevarían más allá la creencia de que Krishna fue una encarnación más temprana de Jesús el Cristo, o por lo menos eso es. Al menos que fuese entendido que la historia de Jesús era un compuesto que incluía información que vino de la historia de Jesús de Nazaret, información que vino de la vida de Apolonio de Tiana y otros grandes maestros que habían sido estudiados por aquellos que recopilaron
para hacer y formar la historia cristiana o la doctrina. También tenemos el libro de los 16 salvadores crucificados del mundo o cristiandad antes de Cristo. Esta conciencia indica que hay un libro que las entidades deben de estudiar si ellos están más allá interesados en esto. Los títulos que te voy a dar, búscalos: 16 salvadores crucificados o cristiandad antes de Cristo, así se llama. Esta conciencia indica que dice que varios paralelos a la historia cristiana de estas escrituras más tempranas de otras culturas, en donde el héroe de esas culturas y escrituras más tempranas experimentó o actuó el mismo tipo de actividades como lo hizo más tarde Jesús Cristo en la religión cristiana. Están estos detalles como el lavado de pies, sanación de los ciegos, resucitación de los muertos y enseñanzas similares a las que Jesús, así como también el nacimiento de una virgen y siendo colgado o por otra parte muerto en este esfuerzo. Esta conciencia indica que el paralelo de Krishna es el que contiene las experiencias más similares, pero hay también varios otros, un total de 16 salvadores en total, cuyas vidas eran paralelas a las de Jesús, incluso en algunas situaciones exactas. También podemos decir que el conocimiento ha discutido la última área tabú. ¿Por qué las personas en esta tierra aceptan una religión y no se cuestionan? Esta conciencia indica que han cubierto un área que previamente fue listada como una de las últimas áreas tabú, discutiendo la cristiandad y religión. Esta conciencia indica que está asombrado de cómo la religión puede empezar a crecer y a volverse poderosa. En algún punto el dinero se vuelve sumamente importante en una religión. Sí, pues no es de quiéreme Jesucita, digamos, ¿no? Y cuando el dinero empieza a asumir importancia extrema, es cuando una religión es bien consolidada por algunas personas y crece tan rápidamente y se vuelve mucho más establecida en un sentido material, y por consiguiente sus raíces se vuelven fuertes y crecen sin ningún examen cercano. Y aparte de todo, están también de estas derivantes cuando empieza a fluir mucho dinero, que bajo estos preceptos de la Biblia más un ser que se sienta elegido por Dios, surgen también, acotaré yo aquí, cada secta. Los testigos de Jehová y mormones previenen desafíos. En algunos casos las entidades tomarán acción extrema para esconder o sofocar cualquier desafío a la religión. Esto hizo la cristiandad. Esta conciencia indica también que ha sido cumplido en varias religiones, incluyendo la iglesia mormona y los testigos de Jehová. Esta conciencia indica que cuando las entidades ven su religión creciendo, hace que más entidades sientan que la religión debe de tener una validez, o porque si no, ¿por qué creció tanto? ¿Y por qué consiguen que ellos salten en el vagón del tren? Por así decirlo. Simplemente porque eso es lo que todos están haciendo. Esta conciencia indica, en otras palabras, que mientras más grande es el crecimiento de una religión, más rápido y fácilmente es aceptado el discernimiento y alguno acerca de su validez. Al principio una religión lucha por la creencia de unas pocas personas y, pues, como digamos, se van contagiando de creer que todo es 100% como se los dicen, y ahí está el problema. Esta conciencia indica que en el futuro esas pocas personas se enfrían y otros asumen y no cuestionan. La religión eventualmente se acepta, simplemente porque alguien dice, esta es. Y eso es suficiente para algunas entidades. Luego se vuelven fanáticos, que también eso es peligroso, fanatizarse con algo, sobre su religión. La mayoría de las personas nunca se detienen para cuestionar el origen o la validez de su religión, simplemente aceptan las afirmaciones promovidas por la religión y sus promotores. Esta conciencia indica que es como un rodillo de un corriente de una locomotora o de un tren, y se empezará con dificultad,
pero una vez que empieza a rodar, no lo puedes parar. Recuerda, es válido que dudes y es válido que preguntes. Esta conciencia indica que desea que las entidades reconozcan la necesidad de siempre permitirse cuestionar, explorar y no forzarse en la creencia de algo. Tú puedes aceptar algo parcialmente, sí puedes creer en algo, pero puedes guardar algunas de sus dudas en todo momento para evaluar los conceptos e ideas que tú tienes ya claras, porque esto crea una mente saludable, si no se te atrofia el cerebro. Una vez que está cerrada alguna programación, sino una que pueda evaluar, estudiar y explorar la evidencia. Esta conciencia te recuerda que la mente nunca está pensando de verdad hasta que se vuelve y se cuestiona todo lo que sabe. Ahora bien, de igual manera, como estamos hablando de Jesús, también hay que preguntarnos, ahí mismo empezó todo esto de el diablo. Como la obra de la pasión y la religión gobernaron a las personas durante esas edades. Esta conciencia indica que la terminología Lucifer, como aquella relacionada al dios diabólico, que éste terminó siendo Lucifer. En realidad, la palabra Lucifer significa luz. Esta conciencia indica que el término diablo vino del Devas, del hindú, que esta especie de dioses o cierto tipo de seres espirituales que eran gobernantes de varios conceptos e ideas semejantes a la filosofía hindú, que los cristianos y muchas otras filosofías religiosas pidieron prestado de varias escuelas de misterio alrededor del mundo para reunir la filosofía. Y que estos que se dicen que son malditos a la hora y orden de hoy, sabemos que son regresivos, humanos no humanos regresivos. Esta conciencia indica esencialmente que la entidad de Jesús viajó durante varios años perdidos de lugar en lugar, estudió las enseñanzas en las escuelas de misterio, en las escuelas que eran secretas. Esto incluye Egipto, India, Tíbet, Persia, así como las filosofías babilónicas y hebreas. Esta conciencia indica que igualmente la ubicación del Medio Oriente hizo que estos lugares fueran travesías para muchas diferentes religiones entre Oriente, Tíbet, India, Egipto y por consiguiente muchas de las filosofías hebreas del tiempo fueron grandemente influenciadas por varias religiones. O sea, todo viene junto con pegado. Esta conciencia indica que esencialmente las religiones gobernaron las mentes de las personas, tanto así como tenemos un sistema económico, como hoy en día tenemos políticos, y así se configuraba todo en la antigüedad, que por consiguiente una sociedad durante estos tiempos escogería varios aspectos religiosos de diferentes orígenes y los reunieron en un sistema religioso de creencia en particular para controlar a la masa, no muy distinto de lo que vivimos hoy en día, que van escogiendo de aquí, de allá y de acullá de algunos sistemas, preparan un sistema y ya, se acabó el problema. También indica que la religión hebrea pidió mucho prestado a los conceptos de los egipcios y babilonios, pero también para fabricar a este individuo para sus propias personas se cambiaron y se alteraron los nombres. Hagan de cuenta, agarraron cachitos de aquí y de allá y formaron su propia novela. Hicieron su propio refrito, digamos, para que la gente siguiera siendo creyente de algo. Igualmente la religión cristiana pidió prestado del mitraísmo, de los gnósticos, los jamins, los saduceos, del tibetano y los sistemas religiosos de la India. Esta conciencia también indica que pidió prestado de los caldeos y babilonios y reunió estos para formar la estructura que se volvió un sistema de vida. Esto particularmente fue utilizado por el sistema esenio para el estilo de vida que, en ese entonces, a su vez, fue compilado de varias enseñanzas y estas varias enseñanzas esenias
son pesadamente deducidas de lo que las entidades sentían que era más compatible para sus necesidades. Ahora bien, ¿cómo comenzó toda esta cuestión de la creencia del diablo? Se indica que la tendencia de religiones de este tiempo era implicar que la suya era la mejor, o sea, estaban como en competencia, y que las otras estaban en el error. Esto indica que algo extraño pasaba y estos seguidores modernos de religiones pensaban que tal vez estos conceptos existieron. Sin embargo, en este momento hay varias religiones que tendrían que hacer que las deidades de otras religiones parecieran que esos no eran los correctos, que no era lo que debían de adorar, mientras que sus deidades religiosas eran los verdaderos dioses, que en este sentido gradualmente se quiso borrar esa imagen y se distorsionó en términos de Deva, que era la filosofía hindú, y lo tradujeron como diablo. También se indica, sin embargo, que el concepto de un diablo es un sentido personificado como normalmente se entiende en las enseñanzas fundamentalistas de hoy. Realmente no comenzó tomando raíces en su sentido presente hasta siglos más tarde. También se indica que durante los tiempos medievales, que también esos son de los más importantes, había varios artistas que dibujaban estos principios de seres personificados y lo deducen del concepto griego de Pan, el dios Pan griego, que es parte cabra y parte humana, para que vean que todo tiene una razón de ser histórica. Esta entidad a menudo fue dibujada teniendo cuernos y cola. También se indica a su vez que esto llevó a las personas a creer que el diablo era una entidad de cuernos y cola. Indican también que el término chivo expiatorio y el concepto del diablo, siendo simbolizado por una cabra, todo esto es íntimamente relacionado a la confusión de Pan, el cual es el concepto del diablo, junto con la creencia de que alguna entidad andaba por ahí llamándose el diablo, y otros reconociéndolo de paso y refiriéndose como el diablo. ¡Ahí va el diablo! Por ejemplo, ¿no? Esta conciencia también indica que esto solo es una creación de la mente humana, que también lo hizo seres que tienen una naturaleza negativa, como decimos, los no humanos regresivos, que son identificados con la oscuridad de estas cualidades que las entidades asocian como malo. También indican que hay entidades que se mueven hacia la identificación con estas fuerzas como para personificar la fuerza oscura. Indica también que en varias enseñanzas paganas, y también entraría de todo esto la brujería, pueden haber tenido entidades identificándose tanto con las fuerzas oscuras que usan el símbolo de la cabra, hombre, como una imagen diabólica. Y pueden aún entrar en una práctica y ya se haría aquí un culto al diablo. También tenemos la energía de pensamiento, que todo esto indica que los pensamientos se han dado y sabemos que esos pensamientos también son energía, que tiende a crear la manifestación para cual se le da la energía. Esta energía sigue al pensamiento y el pensamiento crea esto con energía. Por ende, a decir verdad, los adoradores que dicen que adoran al diablo pueden crear un campo de energía en el que se usa una fuerza oscura que pudiera entrar y usar en el campo de energía de acuerdo con estos sistemas de creencia de aquellos que se dicen que creen en ese ser. También se indica que hay adoradores de la luz, tenemos el bien y el mal, eso es así, que pueden contribuir al ser la fuerza oscura reconociendo el poder que tiene esa entidad, así como la existencia de ese diablo, e insistir que el diablo está bien y saludable en la tierra y puede usar su energía enfocado a la atención de otros en el diablo.
O sea, tú mismo proyectas la energía y le das vida. Esta acción de energía y las energías del diablo, que es de esta manera que las entidades pueden de hecho ayudar a contribuir y dar energía a estos conceptos para que una personificación de la imagen realmente pueda ser vista por otros. Porque también en la historia hubo la Edad Oscura, que sería parte de la Edad Media, había muchas entidades que eran tan fuertes en su creencia del diablo que ellos realmente vieron al diablo personificado ante ellos, así como entidades que puedan ser extremadamente ciertas en su creencia, y permite a estos espíritus tener la energía necesaria para manifestarse temporalmente en un plano físico, que igualmente se alimentan de tu energía negativa para pasar al otro plano de cierta naturaleza y se podría volver en un ser físico. También puede convertir a esa entidad en lo que parecería ser un diablo o un dios, dependiendo de la manera que se da la energía y el tipo de energía que se ha dado. También está el concepto de la palabra divino. También viene del término hindú deva, que la terminología en los idiomas con las que entidades empiezan a notar la relación mutua de palabras entre culturas y varios idiomas, las entidades pueden empezar entendiendo cómo las culturas piden prestado varios conceptos y palabras de nosotros. Esta es una realización simple y normalmente y comúnmente comprendida por la mayoría de las entidades, pero por alguna razón estas entidades permanecen y no coinciden la posibilidad. También han pedido prestado sus deidades y los principios, sus religiones y creencias en otra cultura. Y hasta aquí te dejo esta primera parte de lo que estamos viendo del mito, porque es este mito de Jesús, que tiene que ver con muchas cuestiones históricas. Sí, vamos a preparar una parte 2, pero hasta ahorita te dejo este tema abierto de por qué de repente nos limitamos a creer sin cuestionar. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Y si vamos a tener una parte 2. Pero este es el primer compendio. Hasta luego y bye bye.